Para tener claro qué es la ley de Ohm, debemos aclarar los siguientes conceptos. Primero, la corriente. Es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo. Segundo, el voltaje, también conocido como tensión. Esta es la energía requerida para mover la carga unitaria. Y tercero, la resistencia. Esta es la que se opone al flujo de carga. Ahora bien, teniendo en cuenta estos conceptos, ¿qué es exactamente la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente. A partir de esto obtenemos las siguientes fórmulas. Cabe resaltar que en la ley de Ohm hay unas magnitudes básicas, pues cada una de las variables tiene una unidad. En el caso de la tensión son los voltios, en la intensidad son los amperios y en la resistencia son los ohmios. Buenas tardes, ella es Lady, es estudiante de Derecho y le voy a explicar qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ecuación o una fórmula que establece la relación entre corriente, voltaje y resistencia, en donde nos dice que si tenemos un valor fijo de voltaje, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que a medida que la corriente sea mayor, la resistencia será menor. O a medida que la corriente sea menor, la resistencia será mayor. También nos dice que para cuando la resistencia es fija, la corriente es directamente proporcional al voltaje. Es decir, que si aumenta la corriente, va a aumentar el voltaje. Para ver esto, tenemos aquí dos resistencias. Son dos resistencias fijas. Podemos obtener su valor teórico. Ambas tienen 4 bandas, quiere decir son 4 colores. Esta tiene marrón, rojo, rojo y dorado. Si tú buscas eso en una tabla, eso quiere decir que son 1200 ohmios. Entonces aquí podemos comprobarlo. Entonces si colocamos marrón, rojo y dorado. Entonces si se puede ver, entonces aquí colocamos una patica con el multímetro, que es un aparato de medición de corriente, principalmente de corriente, voltaje y resistencia. Entonces si te das cuenta, ahí está arrojando un valor de 1180. Sí. Hay unas, como es un valor experimental, pues obviamente va a haber un margen de error con respecto al valor teórico. Listo. Y aquí tenemos otra resistencia que por sus códigos de colores es de 270 ohmios. Podemos también verificarlo. Rojo, violeta y marrón. Y ahí dio 270 ohmios. Aquí lo podemos ver. Entonces, según lo que yo te he dicho de la relación que hay entre la corriente y la resistencia, dado que tenemos un valor fijo de voltaje, que va a ser esta pilita de 9 voltios, ¿en cuál crees que va a pasar más corriente? ¿En la de 1200 o en la de 270? 270. Pues vamos a verificarlo. Entonces primero tomamos la de 1200 y vamos a medir su corriente con ayuda del multímetro. Entonces, el multímetro lo cambiamos a la escala correcta. Y antes de medir, pues miremos cuál es su valor teórico, que también se puede hallar. Corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, 9 voltios, que es la pila, dividido en 1200. Y obtenemos un valor de 7.5 por 10 a la menos 3, es decir, 7.5 miliamperios. Entonces, cambiamos la escala para medir corriente. La corriente se mide en serie. Colocamos aquí positivo. Positivo con positivo hacia la pila. Y negativo con negativo
hacia la pila y lo colocamos aquí. Entonces, si te das cuenta, da 7.70. Lo puedes por favor acercar a la cámara. 7.70. Entonces se aproxima al valor teórico que obtuvimos. Listo, ahora vamos a hacerlo con la otra. Acá está. Entonces hacemos la misma operación pero con esta resistencia. 9 voltios dividido en 270 ohmios. Para visualizar lo que hicimos ahorita con los experimentos, aquí tenemos un circuito con un potenciómetro, el cual me permite ajustar la resistencia. Entonces podríamos decir que a medida que, digamos, si te das cuenta, si yo incremento aquí, la intensidad aumenta. Entonces, si la intensidad lumínica es grande, la resistencia es mínima, porque hay mayor flujo de electrones. Y si aquí yo lo bajo, es decir, cuando la intensidad lumínica es más baja, quiere decir que hay mayor resistencia, que no permite pasar la corriente. Muchas gracias. Gracias. Lo primero que haremos será medir el valor experimental que tiene la resistencia. Teóricamente, basados en el código de color, tiene que tener 2,2 kiloohmios. Experimentalmente tiene 2,18 kiloohmios. Tenemos que tener en cuenta esto porque al graficar el voltaje y la corriente, la pendiente de esta gráfica nos va a referenciar el valor experimental de la resistencia. Después de esto tenemos que prender la fuente de voltaje y darle pues el voltaje al circuito. Entonces, inicialmente tenemos que verificar cuál es el valor experimental del voltaje, que sería en este caso 20,1. Y posteriormente vamos a mirar cuál es el voltaje que tiene la resistencia como tal. Entonces, ya toca la resistencia. Entonces el siguiente dato que vamos a sacar es, ya tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia, entonces vamos a medir cuál es la corriente en el circuito. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es medir como tal la corriente que hay, en este caso cuando hay 20 voltios. Lo que hacemos es conectarlo en serie con el multímetro, hay que tener cuidado con eso porque si se conecta en paralelo pues quemamos el multímetro. Y en este caso digamos que la corriente nos da de 9,24 miliamperios. De la práctica del laboratorio se pudo concluir lo siguiente. Debido a que era necesario verificar experimentalmente, no era sugerible utilizar la ley de Ohm para hacer los cálculos de la práctica. Es decir, usar la fórmula de voltaje es igual a intensidad por resistencia para hallar la intensidad teórica y así compararlo con los resultados obtenidos está mal hecho. Para lo anterior, era mucho más aconsejable, como bien nos lo indicó el educador durante la práctica, realizar una gráfica de resistencia contra diferencia de potencial, voltaje. Al tener todos los puntos graficados, se agrega una línea de tendencia y el resultado que arrojará la pendiente de esta línea de tendencia es la intensidad teórica. El proceso anterior se hace para desechar los valores que varían mucho de la media. Gracias a esto, si algún valor difiere mucho de los otros, no afectará negativamente nuestra línea de tendencia como si lo haría si se hallara usando la ley de Ohm. Entonces, estos ya con la pendiente de esta línea de tendencia podemos hallar el error relativo porque ese sería nuestro valor teórico. Clipchamp Create. Clipchamp Create. Clipchamp Create. Clipchamp Create. Clipchamp Create.
Create. Clipchamp Create.